Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy por fin ya vamos a terminar el tier list de mando con heroísmo y con maldad, con blanco y con negro. Agarren su cafecito, que por cierto, este ha sido, bueno, es cortesía de Kiosoto, muchísimas gracias, ha decidido apoyar a Puente 3 en Buy Me a Coffee. Cuando haya así apoyos puntuales, lo voy a mencionar en una intro, tal y como estoy haciendo el día de hoy. Si son apoyos periódicos, van a ser en el primer vídeo de cada juego de cada mes. Así que nada, muchísimas gracias por su apoyo, porque gracias a ustedes, pues yo me puedo sentar aquí con un poquito extra de motivación, aparte de los comentarios, likes y todo, que ayuda infinito, y también que compartan los vídeos. Pero bueno, es otro tipo de apoyo, ¿no? Cuando la gente ya apoya de este modo, como que ya hay cierta presión y cierta responsabilidad de sentarse y hacer contenido. Así que muchas gracias y ya pasemos a lo importante. Comencemos por gracias por participar, ¿vale? Pero recuerden que de modo general, ¿vale? Tenemos que pensar, o más que pensar, recordar que posiblemente mando sea el aspecto más jugado a día de hoy. A nivel fuerte, competitivo, porque tiene muchos recursos, tiene muchas herramientas que vienen muy bien a muchos líderes y a muchos estilos de juegos, ¿de acuerdo? Por ahora estamos viendo que tanto verde-blanco como verde-negro hay una fuerte tendencia a un mid-range control, ¿vale? Eso todo va a depender un poco de con quién se junta, aunque verde-blanco, debido a que tanto Leia como Sabine, que es rojo-blanco, están muy enfocados al agro, ¿vale? También se ve verde-blanco muy beneficiado de orientarse hacia ese arquetipo. Pero, gracias por participar. Bueno, los pongo juntitos y los analizo juntitos. Creo que, y mira que a mí Bail Organa me parece un personajazo, ¿no? Creo que es clave, ha estado metido en mil cosas de los rebeldes, o sea, mucho de lo que ha ocurrido y de cómo estamos ahora en el universo de Star Wars es porque este señor ha metido mucho la mano en muchos momentos de la historia. Pero tanto el AT-AT de Fuerza Ventisca como Bail Organa tienen un problema muy grande. Es que hay muchas mejores opciones por ese mismo coste. Opciones porque son más rápidas, porque tienen más impacto, porque... Y al final, los costes 1 y los costes 8 es un pequeño nicho dentro de nuestro deck, ¿no? Si enfocamos a tener demasiados costes de uno o de otro, al final, de un modo u otro, el deck va a sufrir. Si alguien la juegue, que me lo deje en comentarios, pero yo creo que prácticamente no se están viendo. Y ojo que el AT-AT no es mala, es un 9-9 que cuando ataca y derrota a una unidad, el daño sobrante se lo va a hacer a otra unidad enemiga. O sea, no es una especie como de overwhelm, pero en lugar de ir contra la base es contra una unidad del rival. Tiene mucho valor, o sea, te ayuda a controlar muy bien mesa, pero para las decks controleros negros verdes acabas metiendo otras cosas. Y ver Organa girarla por dar un tokencito de +1/+1 es muy lento. En poco jugable o de nicho hay cosas bien interesantes. Yo de hecho ya han visto que intenté hacer un deck con Wedge and Tails, utilizando una Leia azul. Sigo pensando que puede funcionar, quizá no es el momento ahora. Y es que, bueno, Wedge and Tails lo vas a jugar siempre enfocado a un deck de vehículos, ¿vale? Porque lo que le da es muy fuerte. Es un 5-5-5. Todos los vehículos le van a dar un +1/+1 y encima ganan emboscada. Así que si Wedge and Tails te sobrevive en la mesa, todo lo que juegues más tarde que sean vehículos se van a beneficiar fuerte y van a poder tener impacto directo en mesa, van a ganar estadísticas, en teoría se van a quedar en la mesa y el rival no, porque las trae favorablemente, y luego le rematas, ¿no? Es un poco la idea de esto. ¿Qué pasa? Que es un coste 5, es bastante elevado, ¿vale? Es un 5-5, o sea, tiene buenas estadísticas. Jugarlo así a tempo de pam y no hacer nada más, no le sacamos todo el valor. Sacándole de You Win junto con otra navecita puede sacar cierto valor, navecita, vehículo, puede sacar cierto valor, y si no te lo limpian, allá es cuando tú llegas con todo a reventar al rival. Creo que a día de hoy verde-blanco no se beneficia mucho justamente de Wedge and Tails. Siento también que puede haber mucho espacio de experimentación, yéndote a otros colores. El problema es que, por ejemplo, si vamos a amarillo, ya tiene naves que tienen emboscada. Entonces es un poco redundante. Hay una nave verde que si tienes otra nave ya gana emboscada. Por tanto, creo que todavía no ha llegado el momento de brillar con Wedge and Tails, pero llegará. Vamos a hablar ahora de coordinador de la alianza. Y dirá, pero Alejo, sí es buenísima, es muy buena, a mí me encanta, me parece una carta buenísima, pero ciertamente solamente o de un modo muy amplio se está viendo ahora mismo en verde-blanco. Recordemos que antes dije que se está enfocando en rebeldes, en heroísmo, se está enfocando mucho al agresivo. Entonces, esta carta no tiene hueco ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde se está jugando? Muchísimo con Luke Skywalker verde, ¿vale? Es un deck que yo he jugado mucho, de hecho es mi deck construido, el que tengo... El que he pagado dinero por tener muchas cartas buenas, ¿de acuerdo? Y efectivamente el coordinador de la alianza te da muchísima ventaja.
¿Por qué es tan bueno? Bueno, cuesta 1. Entonces es una jugada de turno 1 en el que vas a poder sacar partido a la acción de Luke Skywalker. Pagas un recurso, el que te ha sobrado, para darle escudo. De tal modo que, salvo que el rival tenga un removal directo, ¿no? De elige una unidad y la quitas de la mesa, salvo que el rival tenga esto, normalmente te va a aguantar un tradeo y vas a poder sacar partido de su acción. Y su acción es jugar una unidad desde la mano, cuesta 1 menos. Por tanto, en azul-verde con Luke Skywalker puedes estar sacando un turno antes a Kanan Jarrus, por ejemplo, ¿no? Que es un 4-5 que te ataca, te milea y se cura. Y como tiene tan buenas estadísticas, va a aguantar en teoría bastante mesa para hacerte varios tradeos. Por tanto, permite llegar a ese momento donde Luke quiere salir, donde quieren empezar a salir cartas azules muy fuertes como Obi-Wan, como Luke Skywalker unidad, You Win. Entonces esta carta es muy muy buena. Y si a lo mejor no tienes ninguna carta potente, ¿no? Como un coste 4 bajando en el turno 2, que es con 3 recursos, puedes bajar varias unidades muy rapiditas o seguir bajando unidades del coste adecuado, pero ahorrándote 1 para poder darle el escudo con Luke Skywalker, ¿no? Con su acción. Por tanto, es carta obligatoria meta, ¿no? Si lo jugamos con Luke Skywalker, pero si no, no está teniendo ningún tipo de prioridad en los decks más fuertes del momento. Implacable es una carta muy interesante. Es muy interesante, yo creo que tiene un diseño muy, muy bueno, muy interesante, repito, pero es que es lo que me genera, ¿no? Implacable es un 9-8-8, imperial, vehículo, nave de línea, a saber qué es esto, pero la gracia es, aparte de meter unas estadísticas brutales, ¿no? O sea, que es para decks que van a jugar a muchos turnos, el primer evento que juegue cada adversario en cada ronda pierde todas sus capacidades. Así que es jugar una carta en blanco, ¿no? Es hacer perder un turno, una acción al rival, a cambio de encima hacer que pierda mano, si es que quiere jugar 2 eventos. Y ya le rompemos la curva, le rompemos muchas cositas. ¿Dónde tiene uso? Bueno, es una herramienta pues para partidas muy largas. ¿Qué carta se aprovecha de partidas muy largas? El disparo de super láser, ¿no? O sea, poder evitar que el rival, que tiene un deck controlero, que también quiere hacer lo mismo que tú, que es una partida larga, de sacar muchas unidades pesadas, de quitárselas al rival, de ganar la partida en 20 minutos, poder eliminar la posibilidad de que el rival te juegue un disparo de super láseres potentísimo. Jugar en torno a ella puede ser muy interesante. El problema peca un poco igual que del AT-AT, que hay otras cosas que tienen el mismo valor o un puntito menos incluso, de 8, o incluso uno más, el devastador, que cuesta 10, que tienen un impacto brutal, que tienen igualmente buenas estadísticas y tienen mucha más prioridad. Por eso no se está viendo mucho, pero puede ser un buen counter a disparo del super láser en el caso de tener en el banquillo, por ejemplo, para enfrentarte a un deck controlero que va a lo mismo que a ti. A su lado, el general Tage, o Tage, la verdad, lo busqué en su momento, pero ya no me acuerdo cómo se pronuncia. Es un 2-2-2, estadísticas discretitas, imperial oficial, ojo imperial y oficial, como siempre digo, porque comban con muchas cosas, entre ellas la guardia del emperador, de Palpatine. Cuando se juegue, le damos una ficha de experiencia, un token de experiencia, a un máximo de 3 unidades soldado. Por tanto, es un 2-2-2, que va a ser un +3 en mesa, porque vamos a dar un +1, +1, +1 en el mejor de los casos. En el vídeo anterior, en el que hablaba de los spoilers nuevos de Shadow of the Galaxy, que por cierto hice una encuesta y salió que prefería todo el mundo que cambiara los colores en base al color de cada set, así que les voy a hacer caso. Bueno, ya comenté que Crosshair quiere que le demos mejoras, que le demos token de experiencia, porque quiere más estadísticas para seguir girándose y hacer daño sin recibirlo a cambio, ¿no? Entonces, General Tage con Crosshair gana mucho valor y también creo que va a ganar mucho valor con Moff Gideon. ¿Por qué? Porque todas las unidades que cuesten 3 o menos van a ganar Overwhelm, ¿no? Bueno, si está en la base va a ser girar y elegimos una unidad, va a ganar Overwhelm, por tanto, la clave aquí es el coste 3. Si a esos coste 3 le damos más estadísticas, más daño, más capacidad van a tener de tradear, de lidiar con unidades del rival de la mesa y el daño sobrante va a ir contra la base. Por tanto, +1/+1 con Gideon va a ganar, va a ser muy muy importante. Yo creo que General Tage se va a ver muchísimo más en el futuro. El Destructor Estelar clase Gladiador 656, estadísticas bastante correctas para el coste. Cuando se juega, le damos centinela a una unidad para esta fase. A mí esta unidad me parece buenísima. Yo saben que soy muy flexible, ¿no? Me gusta jugar cartas y poder elegir cosas, no un efecto concretito, sino poder elegir, ¿no? Entonces, poder dar un centinela donde lo necesites de toda tu mesa y a la vez meter un 5-6 en mesa, a mí me parece más que decente.
Problema que compite con otros muchos coste 6. Y mire que negro y verde rampea bastante y puede llegar a jugarla medianamente rápido, pero aún así hay otras cartas que tienen un poquito más de prioridad. Y la Legión del Emperador, un evento que cuesta 2, que devolvemos a nuestra mano todas las unidades de la pila de descartes que hayan sido derrotadas en esta fase. No se está viendo mucho, hay decks mid-range controleros más o menos que de pronto para ganar la carrera de valor al rival sí la están jugando, ¿no? Porque, bueno, yo tengo un montón de cosas en la mesa, el rival me juega el Super Blast, me limpia mesa, todas esos juego esta carta y recupero esas unidades que el rival me acaba de eliminar gastando solo una carta de la mano. Por tanto, regreso a tener muchas cartas en la mano. En teoría, normalmente voy a tener más cartas en la mano que el rival, así que esa carrera de valor, una carrera a... Vamos a ver cuánto conseguimos alargar esta partida y a ver quién gana. Esta carta te permite jugar eso. Y también se juega mucho con el Emperador Palpatine. ¿Por qué? Porque al final él va a sacrificar unidades propias para ganar valor, ¿no? Hacer un puntito de daño y robar cartas. Pagar 2 para recuperarlas. Está bien, si en esa misma fase hemos conseguido hacer tradeos para controlar la mesa y evitar que vengan a por nuestra base y varias unidades nuestras han sido derrotadas, más valor le vamos a sacar a esta carta. Así que, nada mal. Seguimos con jugables con Grand Moff Tarkin. Este señor y yo, bueno, era mi pesadilla en esos tiempos, que fue hace 4 semanas, cuando jugábamos muchísimo por First Table. Porque claro, la IA le sacaba un valor brutal, ¿no? O sea, era un 4-2-3, bueno, estadísticas un poquito por debajo, Imperial oficial, entonces comba con cosas. No le voy a repetir más porque va a ocurrir un montón de veces, ¿vale? Si ven que pone Imperial oficial, recuerden, merece un poquito más de tener en cuenta para nuestros decks. Cuando lo jugamos, miramos el tope 5 de nuestro deck y podemos robar hasta 2 cartas imperiales. El resto hacia abajo, ya lo saben. Entonces, cartas que te permiten acelerar tu deck y hacerlo más cortito para luego que te salgan cosas que sí quieres, siempre está bien. Si no tienes un deck lleno de cartas buenísimas, esta carta te puede venir muy bien, ¿vale? Si no has podido invertir mucho dinero a tu deck, esta carta puede estar bien, porque te va a permitir llegar a respuestas que necesitas para la partida. Hay veces que el valor económico lo podemos solventar con valor en mesa. Almirante Piet, este señor da un miedo, este señor es de los que hay que analizar fuertemente, ¿vale? Y esas cartas que tienen pocas estadísticas, ¿no? Que parece que tienen poco valor, pero que el rival, como no priorice, le puedes dar muchísimos sustos. Es un 1-4, hiperoficial, que toda unidad aliada que no sea líder y cueste 6 o más gana emboscada. De tal modo que esas cartas bien pesadas de nuestra mano, que cuestan mucho, podés sacarlas para que tengan impacto directo si es que no lo tienen ya de por sí, por alguna habilidad o lo que sea, o aunque la tengan, sacar un doble efecto, ¿no? Porque puede ser el Walker que cuando juegas puedes revelar el tope de tu deck y o te curas 3 o robas la carta, ¿no? Bueno, si esa unidad además le estamos dando emboscada, madre mía, sale y revienta. El AT-AT que hemos visto antes, que es lento, pero que cuando ataca el daño sobrante se lo hace a otra unidad, le damos emboscada, te limpia mesa súper rápido. Así que Piet de verdad puede dar muchísimo juego, no se está viendo prácticamente nada. Supongo que con Palpatine verde, o sea, con Palpatine mono verde puede ser que sí que tenga cierto uso. Tendría que revisar más decks, porque es cierto que esta vez para Piet no he estado mirando decks meta donde se esté jugando. Pero yo creo que es una carta a tener muy en el radar porque puede entrar en muchos decks futuros. Y a su lado, una carta de Kim que me parece muy bonita y que a mí me gusta mucho y cada vez que me sale del a la U me pongo feliz, es el Hostigador del Escuadrón Pícaro. 6-4-6 con emboscada, así que impacto directo. Cuando lo jugamos podemos devolver una carta de coste 2 de nuestra pila de descartes a nuestra mano, ¿vale? Por sí misma no está mal, es un 4-6 con emboscada, impacto directo y con una vida decente. Ese primer tadeo lo va a aguantar casi seguro, pero siento que hay otras cosas más priorizables a la hora de jugarlo. Sin embargo, si tu deck gira mucho en torno al ALAU de refuerzo, sacarlo a través del ala U, si no hemos conseguido llegar a un Luke Skywalker, si no hemos llegado a un Obi-Wan, es muy buena. Entonces yo, por ejemplo, mi deck Luke verde la llevo sí o sí, porque además quiero recuperar a Mos Mothma, quiero recuperar al 2-3-3 que vamos a ver más tarde. Hay muchas cartas que quiero volver a tener en la mano, o incluso un R2 para jugar a robo de cartas y controlar mi deck, así que bien. Es una carta que yo priorizaría bastante los decks si no tienen cartas más potentes y de más valor económico.
Pasamos a muy jugables y es lo que decía antes. Carta muy pesada, 10 recursos, que tiene, ahora sí, impacto directo en mesa. Primero, tiene centinela, es un 10-10, es un pedazo de muro brutal en la parte del espacio. Tiene formidable, es decir, cuando ataquemos a una unidad, el daño sobrante va a ir a la base del rival. Y, por si fuera poco, cuando lo jugamos, podemos hacer tanto daño a una unidad como recursos estemos controlando en ese momento. Si lo estamos jugando de mano, significa que al menos tenemos 10 recursos. Así que vamos a hacer 10 de daño a otra unidad. Es una carta de un impacto brutalísimo en mesa. Solo haría falta darle con Piet emboscada para ya así hacer el mega combo, wombo combo. Si estás jugando contra un verde negro que va a control, ten por seguro que va a tener una o dos en el dex, casi seguro. Y ahora una de las cartas que a mí, cuando no habían salido todas, de hecho hay un vídeo, lo dejo por aquí para que lo puedan ver, un Boba verde contra un Palpatine de Alejandro, una unidad que me dio pesadillas cuando jugué contra él. Esta Guardia Real del Emperador, un 3-3-4, estadísticas ok. Mientras controles una unidad oficial, gana centinela. Y ya hemos visto que hay muchas centinelas, tanto en verde negro como en verde normal, como en otros colores, que tienen oficial. Es muy fácil sacar partido a esta unidad y meterle centinela. Y además, con Palpatine es un +0/+1. Ya esté desplegado o ya esté en la base. Por tanto, es un 3-5. Y esos 5 de vida, de verdad. Hay tantas cartas muy buenas que no llegan a tener 5 de daño que se van a estampar contra el emperador, contra la Guardia Real del Emperador, que esta carta acaba teniendo un valor brutal por solo coste 3. O sea, esta carta, en mi opinión, tendría que verse muchísimo más, sobre todo si ese juego de oficiales y soldados empieza a verse más en mesa, esta carta va a salir 100%. Rook, coste 5, 3-6, que aparece con un escudo y que siempre que hace daño en un combate cuerpo a cuerpo, la unidad es derrotada, salvo que sea líder. Carta que tiene que dar muchísimo miedo a decks de midrange y controleros que saquen cosas gordas a mesa, porque va a aguantar el primer ataque por el escudado normalmente, y ya sea que tengas 35.000 de vida, si Rook te toca así con el meñique, ¿no? Te hace ¡pam! Eliminado de la mesa. Carta muy decente y que normalmente le veo mucho en banquillos. Soldado costero veterano. Me parece una carta muy bonita a nivel de diseño. Es un 2-2-3. Estadísticas ok. Imperial soldado, ya saben, no lo voy a volver a repetir. Y lo que más me gusta es que aunque hayan pasado ya 20 minutos de partida, como vas a tener 6 recursos o más, va a ganar un +2/+0. Así que ya es un 4-3. Ya es una carta que por coste 2, un 4-3, va a ser relevante en la partida, porque el rival no va a poder ignorarla, va a poder hacer daño a la base de forma bien, y va a poder lidiar con cosas tuyas en la mesa con esos 4 de daño. Entonces, carta muy interesante. Llegamos a las muy jugables de Heroísmo y Hogar 1. No la he puesto más arriba, porque como verde-blanco está bastante enfocado ahora con Leia y con Sabine al agro, Hogar 1 Home 1 no acaba entrando. Entonces es muy jugable, pero no es ultra mega meta. Ahora bien, con Luke, con Chirrut verde si lo quieres llevar con verde, con Chihuahua, con un montón de cosas que se junten con verde, como Jyn Erso, como Han Solo, Hogar 1 es de prioridad absoluta. Yo tengo 2, creo que estoy feliz con 2, no necesito una tercera, me parece. Pero es verdad, carta muy buena. 8-7-7. Es rebelde, por tanto, ojito, que puedes hacer que ella haga ataque doble con ella y con otra unidad y la carta que vamos a ver más tarde, así que ojo con eso. Recuperación 2, así que aparte de estadísticas buenas, nos va a empezar a meter curación para regresar a partidas, es que el rival nos estaba ganando la carrera de daño. Y todas nuestras unidades en la mesa ganan Restore 1, por tanto, más curación, sí o sí. Y si fuera poco, cuando la jugamos, podemos recuperar una carta de heroísmo desde nuestro descarte y jugarla pagando 3 recursos menos. Ojo, matiz importante, no es que cueste 3 y la jugamos gratis, sino que cuesta 3 menos. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo todavía 2 recursos disponibles en la mesa, ¿vale? O sea, sin haberlos gastado, que sería haber tenido 10, ¿no? Tengo 10 recursos, juego Hogar 1 pagando 8, me quedan 2 restantes. Puedo jugar una carta hasta de coste 5, aprovechando esos 2 recursos que nos quedan adicionales para
girarlos y jugarlas desde descartes. Ya ven, carta muy fuerte, muy determinante, te permite regresar a partidas si es que el rival te estaba metiendo muchísima presión y es un 7-7 que el rival no puede ignorar. Una de mis cartas favoritas, y es que sí, tiene delante a un jugador de pícaro en Hearthstone, me encantaba estas mecánicas de bajar unidades, regresármelas a la mano y empezar a sacar valor y hacer efectos. Esperanza Brillante viene a aportar esto. Es un 4-2-6 con Centinela, así que 6 y Centinela es supervivencia brutal en el espacio, es una de las principales herramientas que tenemos contra, por ejemplo, Sabin Verde. Y por si fuera poco, nos da este extra de que cuando la jugamos podemos recuperar una carta amistosa nuestra, ¿vale? Que esas preguntas que me han hecho tanto en presencial como en comentarios en vídeos y por WhatsApp y demás, es una unidad nuestra, no permite devolver una unidad del rival a su mano, sería fortisísima, ¿vale? Es una unidad propia devolvernoslas a nuestra mano. Si hacemos eso, vamos a poder robar una carta de nuestro deck, así que mucho valor. ¿Qué vamos a querer regresarnos a nuestra mano? Bueno, normalmente cartas que tengan impacto directo, ¿no? Por ejemplo, Mon Mothma. La jugamos y podemos buscar una carta rebelde en nuestro tope 5. Akbar, que justamente son las dos siguientes. Akbar, que va a hacer daño igual a tantas unidades tengamos en esa arena. Podemos jugar C3PO para robar carta. Podemos jugar un montón de cositas. Podemos jugar incluso cartas como Luke Skywalker, que ya entró, hizo daño en mesa, hizo algún tradeo, tiene poquita vida, necesitamos más valor, necesitamos aguantar en mesa, necesitamos mantenernos en partida, lo recuperamos y el siguiente turno lo volvemos a jugar de mano y sacar todo el valor posible. Y el rival va a saber que lo tenemos en mano, así que mucha presión psicológica gracias a Esperanza Brillante. Cartaza. O sea, en mi opinión, si en verde no llevas 4 es porque eres chihuahua y puedes meter centinelas todos los que quieras por tu habilidad. Si no, para mí es una carta obligatoria. No lo he puesto muy jugable porque es cierto que los decks más agros muchas veces no lo llevan. Akbar, lo he analizado ya 15 veces en este canal. 3, 1, 4, recuperación 1. Cuando lo jugamos, si lo jugamos y elegimos una unidad del rival que está en la arena terrestre, hacemos tanto daño como unidades tengamos nosotros en la arena terrestre. Y si elegimos en la parte espacial, lo mismo. Contra unidades que le quedan 1 de vida, tú no tienes nada, juegas a Akbar y haces ese punto concreto porque Akbar cuenta para el daño que puedes llegar a hacer. No lo he puesto en obligatorio porque agro no lo lleva, verde-blanco agro no lo lleva. Y hay veces que en midrange yo no meto 3 copias. En midrange sin control no llevo 3 copias de Akbar, por eso mismo no lo pongo más arriba. Y de mis cartas favoritas, Mon Mothma, 2-1-3... No me parece una mala jugada de turno 1, la verdad. Cuando lo jugamos, podemos buscar un rebelde entre nuestras 5 cartas superiores del deck y lo robamos. Funciona tanto para inicios de la partida como un poquito más avanzado. Porque hay veces que no llegamos a robar ese Luke Skywalker. Hay veces que no llegamos a robar ese Home One. Bueno, Mon Mothma nos lo busca y nos lo hace robar para jugarlo en turnos posteriores. Así que carta buenísima. Y por fin llegamos ya a obligatorio o meta. Si se fijan en muy jugables había muchas cartas. No sé si se habrán estado un poco al tanto de cuántas cartas llevamos, cuántas cartas restan, pero ya les digo yo que hay demasiadas cartas en obligatorias o meta. Tenemos descarga masiva, cartonazo, ¿no? O sea, para ponerlo un poquito en perspectiva, hay una carta igual en verde, ventaja táctica, que hace lo mismo, dar un +2/+2 a una unidad que queramos en mesa. O sea, un evento que fortalece tanto en poder como en vida a una unidad que tengamos en la mesa. Por 4 adicionales de coste, estamos haciendo que repartamos tanto daño como nos dé la gana en la mesa, como tenga esa unidad a la que hemos mejorado. Esta carta, si estás jugando contra verde-negro, hay que jugar siempre en torno a ella. Esto de que empiezo a hacer tradeos y dejo algo a 1 de vida, a 2, a 3, y crees que el rival la puede tener en mano, puede ser masacre. Un modo de lidiar con esta carta es tratar de quitar las unidades más fuertes, de más estadísticas de la mesa del rival a inicios y mid-range, ¿no? O sea, turno 3, 4, 5, 6, tratar de lidiar con esas unidades del rival que tengan estadísticas decentes. Si queremos dejar cosas de poquito daño en la mesa, no es tan grave, ¿no? Porque además el rival no va, a lo mejor la prioriza, sí la juega, pero no va a sacarle muchísimo valor. Pero, como no lidies con la mesa del rival y tenga una cosa que haga 4 de daño y de pronto te va a hacer 6 repartidos, te puede destrozar la partida y quizá no te recupere. ¿Qué decir del DJ, ¿no? El operario de Super Láser. Se le llama en la comunidad DJ porque justamente está con una mesa ahí, ¿no? Como trabajando con los platos.
Bueno, 3-2-1, estadísticas muy malas para lo que cuesta, pero cuando se derrota entra a recursos, potente, y entra preparado. Por tanto, es un recurso que puedes utilizar inmediatamente. Carta buenísima, carta buenísima. Si hay que estar jugando mucho en torno a Overwhelming Barrage, la que acabamos de ver, en torno a esta también. Además, comba muy bien con la carta, con la base de 25 verde que da Ampus. Por tanto, mejor no vas a conseguir tradear con una carta de rival, que sería ya la jugada máxima. Estampas a este operario de Super Láser contra algo del rival para eliminarlo, pero aunque no lo consigas, ya el rampeo gratis es súper favorable y, ojito, hay que estar siempre pendiente de esa jugada de arriba. Y bueno, justamente Darth Vader. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar aquí? Es una carta muy buena, coste 7, 5-7, fuerza imperial Sith. Quiero ver qué ocurre con Sith en el futuro. Tiene emboscada, por tanto te ataca inmediatamente. Y cuando la jugamos podemos robar las 10 carreras superiores de nuestro deck y buscar el número que queramos de unidades, siempre y cuando entre ellas no sumen más de 3 y siempre y cuando tengan la palabra clave imperial. ¿Qué vas a querer buscar normalmente? Bueno, vas a querer buscar normalmente un centinela. Vas a querer jugar normalmente ese 2-2-2 que hace atacar inmediatamente a otra unidad imperial. No. Vas a querer esa carta imperial que hace atacar a otra unidad inmediatamente. Y si es imperial le das un +2/+0. Ojo que esta es una de las preguntas más preguntadas en WhatsApp y en todos los mundos. No puedes jugar a Vader, buscar esa carta que hace atacar a otra con un +2 y darle a Vader ese +2. Son tiempos distintos, ¿vale? Juegas una carta y luego juegas otra. Y resuelves los efectos de Gwenplay de forma individual. No puedes hacer eso, ¿vale? Pero nada, carta muy buena, mete estadísticas y te saca una carta y te la juega. Entonces, carta muy buena. Si no tienes 3 copias, hay vida más allá de Vader. Sé que esto puede ser que mucha gente diga, pero estoy convencidísimo que es muy buena carta, pero verde, negro, más otra combinación como azul o como rojo, igual tiene cartas potentísimas y por un quinto de su precio. Ofensiva rebelde, evento de coste 1, es verde-blanco, por tanto es para heroísmo, y lo que nos permite es atacar con una unidad rebelde. Esa unidad le vamos a dar un +1/+0. E inmediatamente vamos a atacar después, si tenemos, con otra unidad rebelde y también le vamos a dar un +1/+0. Así que es la habilidad que tiene Leia, pero dando ese puntito adicional al daño para hacer mucho más contra la base del rival o contra unidades del rival. Carta muy buena. Si están jugando contra Sabine o contra Leia, la tienen que tener muy presente. Hay decks de heroísmo que hasta la llevan sin tener verde entre la base y el líder. Por ejemplo, mucha gente a mi deck de Sabine amarillo, les dejo por aquí el link, me proponían que era mejor llevar esta carta a otros eventos porque acelera mucho más la explosividad de daño que puede llegar a hacer y la verdad es una muy buena propuesta. Yo tengo que probarla con Sabine amarillo, pero con Sabine verde, con Han Solo incluso, o sea, con cualquier cosa verde-blanco, te puede venir muy bien esta carta. Seguimos con 3 cartas que sí o sí prácticamente todos los decks verdes-blanco, me da igual que seas agresivo, que seas midrange, que seas control, me da exactamente igual. 3 cartas que llevas sí o sí. Este coste 3, 4-3 con centinela y rebelde, top. Estadísticas muy buenas. Centinela, mete mucha presión, da igual que seas agro, midrange y control, es carta que la quieres sí o sí. A la U de refuerzo, no me voy a explayar muchísimo con esta carta, he hecho un vídeo solo hablando de ella, no sé si fueron 30 minutos de vídeo, lo dejo por aquí también, ¿vale? Carta buenísima, te permite buscar hasta 3 cartas que sumen hasta 7 en el tope 10 de tu deck y jugarlas gratis. Ya está. Y hay cosas loquísimas porque no te penaliza por tener otros aspectos, por jugar cartas de aspectos que no tengan ni tu líder ni tu base. Carta buenérrima. Y si a la U es buena, el marina de combatiente también. Coste 2, 3-3, rebelde soldado. Dame 5 en mi deck, ¿vale? Es carta potentísima, muy buenas estadísticas, te permite lidiar con el agro del rival, te permite meter presión y ser tú el jugador agro. Carta muy buena. Esta carta lo tiene absolutamente todo. Y si recuerdan el tier list que hice hablando de las cartas verde, solitas, ¿no? Sin ningún otro aspecto, dije que me sorprendió porque no había tantas cartas arriba, ¿no? Como que había muchas cartas en poco jugables, en jugable, pero no había muchas cartas en la parte superior. Si miramos el tier list de verde con blanco y con negro, hay cartas buenísimas, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hemos disfrutado y hemos sufrido cartas que están aquí presentes.
Y es que de verdad son muy muy buenas. Hay muchas cartas ahí que son el corazón de muchos decks meta fuertes del día de hoy. Da igual el líder, porque con Leia, con Han Solo, con Sabine, con tal, hay cartas ahí que se ven todas. O sea, todas las ves ahí y muchas veces son de 3 copias delante, ¿no? Mon Mothma, Akbar de pronto no se ven tanto. En Rook tampoco se ve tanto en maldad. De pronto van un poquito más en la parte del banquillo. Pero vamos, podemos. Si tenemos un deck verde delante, tenemos que esperar muchas de las cartas que están ahí, tanto en navegadores y metas como muy jugables. Y hasta aquí, gente. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Ya solamente nos queda astucia. He dejado para el final mis 2 colores favoritos a inicios, ¿no? Cuando hice el vídeo hablando un poco de qué esperaremos, ¿no? De cada aspecto. Verde y amarillo eran mis favoritos. Ahora creo que azul ha ganado bastante prioridad. Creo que es porque en amarillo todavía no me estoy sintiendo muy cómodo con alguno de los líderes. Y no he destinado tanto tiempo a jugar con ellos. Creo que eso también influye. Pero pronto eso va a cambiar. Pero bueno, va a venir prontito amarillo. Verde me parece mi color por ahora más fuerte. Y nada, espero que estén disfrutando muchísimo jugando este aspecto. Y gracias por estar hasta el final. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bonita semana. Chao.